Hola, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Ahora vamos a entrar a una parte esencial de la anatomía. Los huesos del cráneo, el hueso frontal, un hueso importante, un hueso que realmente es estudiado por todos nosotros y que realmente nos va a ayudar para poder entender tanto el cráneo en general como también su configuración como hueso como tal. Así que vamos a empezar en este tu canal, el ABC de la anatomía. No olvides que tu apoyo es importante para que te suscribas a nuestro canal y que realmente podamos seguir avanzando más en este tu camino de la anatomía, ¿ok? Que es una materia fascinante, espectacular, espectacular, que nos hace conocer todo el cuerpo humano. Así que empezamos. Hoy hablamos de hueso frontal, así que prepárense, pónganse cómodos y empezamos. Muy bien. El hueso frontal, como ustedes verán, es un hueso que se encuentra en la cara, en la parte anterior del cráneo, ¿no? Y por encima del macizo facial, entre su ubicación como tal, ¿no? Anatómica. Este hueso tiene una particularidad importante porque es un hueso impar, igual que el etmoides, esfenoides y también el occipital, dentro hablando de los huesos del cráneo. Pero específicamente hablando de este hueso frontal, pues tiene dos porciones. Una porción de que se llama la escama del frontal, ¿no? La escama, esa porción escamosa o porción vertical, si vale el término, porción vertical. Y después tenemos la porción horizontal, también llamada órbito nasal, porque aquí va a tener la región de la órbita, ¿no? La cavidad orbitaria y la región nasal como tal. Entonces, tenemos la escama del frontal y tenemos la región orbitonasal, la que está pintada de color verde, ¿no? La que está de color rojo es la escama del frontal, que va a llegar a ser importante porque va a alojar una parte del cerebro y la otra va a ser cutánea. La otra es la orbitonasal porque aloja tanto del techo de la órbita y el otro parte de lo que es la articulación con el hueso etmoides para hacer la porción nasal, ¿no? O sea, la cavidad nasal. En esas dos partes bien, bien, bien mencionadas, vamos a poder entender que el hueso frontal en su cara exocranial, ¿no? En esta cara exocranial que tenemos aquí, o cutánea, es convexa y vamos a encontrar diferentes reparos anatómicos que nos van a pedir, nos van a poder ver diferentes situaciones en las cuales vamos a encontrar al hueso frontal. Entonces tenemos aquí a las eminencias frontales, que son esas salientes óseas, ¿no? ¿No? Que tenemos a nivel de la parte de la frente como tal. En el joven es más pronunciado, es más prominente esas eminencias frontales. Por debajo vamos a encontrar una superficie saliente roma, ¿no? A nivel de las cejas, que es el arco superciliar, ¿no? El arco superciliar. Después vamos a encontrar la sutura frontal o la sutura metópica. En cuanto al desarrollo del hueso frontal, se encuentra ahí una sutura, un vestigio de que antes era el hueso frontal derecho e izquierdo y van uniéndose, ¿no? Y en esa parte, que es la sutura metópica, se va a encontrar un pedazo más, ¿no? Un vestigio como tal, ¿no? Y eso se llama la sutura frontal o metópica. Por encima de ella va a estar un punto importante que es la glabela, ¿no? Si hablamos como una eminencia frontal media, también. Después se encuentra un punto craniométrico que se llama por encima de la glabela el ofrion, ¿no? El ofrion, ¿no? Que es un punto craniométrico importante. Y más arriba vamos a encontrar al bregma, que es la unión de lo que es la sutura coronal. Recuerden que la sutura coronal es la unión de la porción escamosa del frontal con el borde frontal del parietal y van a formar la sutura coronal o sutura frontoparietal. Y esa unión, ¿no? Esa sutura coronal con la sutura sagital o interparietal, esa intersección o esa confluencia se conoce como bregma, ese punto craniométrico, ¿no? Entonces tenemos la vela, ofrion y bregma en esta región de la cara del frontal. Después tenemos la espina nasal, ¿no? Que se va a llegar a articular con el hueso nasal por una parte y la otra parte posterior va a quedar libre para formar el techo de la cavidad nasal. Después tenemos el borde nasal, ¿no? El borde nasal, todo esto que se va a llegar a articular con el hueso, más que todo,
una parte con los huesos nasales, ¿no? Con los huesos nasales que tenemos en la región de la nariz y también una parte para formar el techo de la órbita. Después tenemos el borde supraorbitario, el que está pintado de color azul. En el borde supraorbitario, que va a terminar en una punta saliente y una eminencia ósea, que es la aposigomática, vamos a encontrar dos escotaduras importantes que vamos a ver después. Después vamos a encontrar lo que es la línea temporal, ¿no? Esta línea temporal que nace a los costados o en la porción lateral de lo que es en la parte lateral de la apófisis cigomática. Esta línea temporal va a terminar continuándose con la línea temporal superior del hueso parietal, ¿no? Va a continuarse más allá, ¿no? Recuerden que a este lado va a llegar el hueso parietal y tiene una línea temporal superior. Después tenemos la cara o la fosa temporal, ¿no? En este caso es la impresión temporal, porque ahí va a encontrarse parte de la fosa temporal con el hueso frontal. Después tenemos esta saliente ósea, que es la apófisis cigomática, ¿no? Que se va a llegar a articular con el hueso cigomático malar, ¿no? Por eso se llama apófisis cigomática, es una forma triangular que tiene esta apófisis. Después tenemos las escotaduras. Tenemos la escotadura frontal, donde pasan vasos frontales, ¿no? Importantes. Y esta escotadura que a veces se vuelve agujero o escotadura, ¿no? Una muesca o un agujero. Es la escotadura supraorbitaria, donde pasa el nervio supraorbitario y los vasos, arteria y vena supraorbitaria. Después tenemos el borde circunferencial, que va a llegar a articularse con el que había mencionado anteriormente, con el hueso parietal, ¿ok? En esta cara exocraneal. Bien, ¿qué tenemos en la cara inferior, no? Recuerden que esto es la parte circunferencial o la escama del frontal y esta es la parte orbitonasal, ¿no? Porque aquí está la órbita y aquí está la parte nasal, la cavidad nasal. Vamos a encontrar primeramente lo que es un punto, que es la glabela, que habíamos visto en el anterior. Después vamos a encontrar los arcos superciliares, ¿no? En esta cara. Y la sutura metópica, ¿no? La sutura metópica o sutura frontal. Después tenemos el borde nasal, ¿no? El borde nasal que se articula con el hueso nasal y forma parte del techo de la cavidad nasal. La espina nasal, importante, también se articula con lo que es el hueso nasal. Y tenemos esto que se llama las hemiceldillas frontales. Estas hemiceldillas frontales, las que están pintadas de color rojo, son las que se articulan con lo que es el laberinto etmoidal del etmoides para formar lo que es todo el conglomerado de la celda etmoidal, ¿no? Entonces, estas son hemiceldillas porque están divididas por esta escotadura, o no, en forma de herradura, escotadura etmoidal. Estas hemiceldillas son importantes porque se llegan a articular con la parte de las celdas etmoidales o el laberinto etmoidal del etmoides. Entonces, enganchan mejor y forman la celda etmoidal. Pero en estas hemiceldillas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar primeramente los surcos etmoidales. Este es el primero, es el anterior, y este es el posterior. Surco etmoidal anterior y surco etmoidal posterior. En el surco etmoidal anterior van a formar con la otra parte del etmoides un conducto etmoidal anterior donde van a pasar los nervios etmoidales anteriores. Y por aquí, en el surco etmoidal posterior, de la misma manera, van a formar un conducto etmoidal posterior. ¿Ok? No se olviden eso. Después tenemos el borde supraorbitario, ¿no? Donde recuerden que también tenemos las escotaduras que vamos a ver ahorita. Después tenemos esta fosita, la fosita troclear, ¿no? Esta fosita troclear, que es la fosita del tendón reflejo del músculo oblicuo mayor o oblicuo superior, que lo veremos cuando llevamos músculos extraoculares. Ahí se queda, ¿no? Ahí en esa fosita hace un tendón reflejo, ¿no? Hace una, una acción refleja del músculo oblicuo mayor. Después tenemos la fosa orbitaria, donde va a descansar básicamente, o parte de eso va a estar el ojo, el globo ocular, la fosita lagrimal, donde se encuentra la glándula lagrimal lateralmente. ¿Ok? Y tenemos la escotadura frontal, la que está pintada de color naranja nacarado, y tenemos la escotadura supraorbitaria, que pasa también de color amarillo, que pasan los nervios y vasos supraorbitarios. Las apousigomáticas, que están pintadas de color azul, ¿no? Las apousigomáticas. Y tenemos aquí, si vale el término, en esta parte, en el borde posterior de la región orbitonasal,
vamos a encontrar parte de la articulación con el esfenoides del hueso frontal. Una parte con las alas menores a este nivel y después con las alas mayores del hueso esfenoides. Es el que está pintado de color púrpura. Y ahí está la escotadura etmoidal. Vamos con la cara posterior, ya viendo esta parte del hueso frontal. Vamos a encontrar primeramente estas fositas granulares, se llaman las fositas granulares de Pacchioni, ¿ok? Fositas granulares que son vasos vasculares que se encuentran en la región de la cara posterior, ¿no? Del hueso frontal. Recuerden que esta es la cara endocranial cerebral, ¿no? Porque aquí aloja el lóbulo frontal, ¿no? Del cerebro y por abajo el lóbulo orbitario. Entonces, tenemos primero entre la escama del frontal, que va a llegar a articularse con el hueso parietal, el surco del seno sagital superior, que donde el seno es una dilatación venosa que van a recorrer por todo el encéfalo, más que todo por el cerebro, va a estar ahí el surco del seno sagital. Este se continúa por el parietal y termina básicamente en el occipital, ¿no? Y formando la prensa de Erofi. Después tenemos la cresta frontal, ¿no? La cresta frontal, importante esta cresta frontal, porque va a terminar en un agujero, o sea, el foramen ciego, ¿no? Donde se llega a articular con una parte anterior de la crista galli del etmoides para hacer la inserción de la hoz del cerebro. Después tenemos estas fosas, ¿no? Las fosas frontales que van a servir básicamente para alojar a los lóbulos frontales del cerebro. Son grandes, son importantes por el hecho de que descansan ahí parte de la masa cerebral. Después tenemos el techo orbitario, que estas son las eminencias digitales o eminencias mamelonadas que forman parte del techo de la órbita y descansa el lóbulo orbitario del cerebro. ¿Ok? Entonces, para terminar y no extendernos muchos en el hueso frontal, vamos a encontrar que también dentro de su arquitectura, en un corte sagital, vamos a encontrar el seno frontal. Recuerden que tenemos senos paranasales como el seno esfenoidal, el seno maxilar, el seno etmoidal, pero también el seno frontal es importante dentro de la anatomía funcional de la respiración en cuanto a la parte que funcionan como unas turbinas para calentar el aire, ¿no? Entonces ahí tenemos a lo que es el seno frontal, ¿ok? Entonces, un repaso de lo que es la anatomía del hueso frontal y espero que te haya servido. No olvides suscribirte y darle apoyo para que podamos subir más contenido y podamos extendernos más y poder crecer y tener todo lo que es el material de este fabuloso mundo de la anatomía, de esta materia que es importante, que nos hace conocer al cuerpo humano, que realmente nos llena de mucha gratitud conocerla cada día. Así que espero que te hayan gustado. Soy tu servidor, el doctor Brian Alejandro Paz Espinal, y nos vemos en la otra entrega. Gracias. Y no olvides suscribirte.